recuperaremos el abrazo. ¿Y después? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿De verdad queremos reconstruir la vida y la economía tal como eran? ¿Con todas sus consecuencias destructivas? ¿Con ciudades congestionadas, contaminadas y pueblos abandonados en una naturaleza maltratada? ¿Viviendo tan deprisa que no nos deja saborear el instante? Quizá tenemos una oportunidad para escoger un camino distinto al sinsentido en el que nos habíamos adentrado antes del COVID-19. Para dar respuesta a estas preguntas, en Tribuna, Empresa y Valores invitaremos a los mejores expertos durante los programas de esta tercera temporada. Bienvenido a Tribuna, Empresa y Valores, un programa que conduce Luis Morales. Te esperamos. Hola, mi nombre es Luis Morales, conductor del programa Tribuna, Empresa y Valores, y te doy la bienvenida desde los micrófonos de la radio La Marina en el 102.5 de la FM. En la tercera temporada de nuestro programa Tribuna, Empresa y Valores, queremos analizar junto a nuestros invitados las tres brechas que condicionan nuestro futuro inmediato en lo que se le ha dado en llamar la nueva normalidad. La brecha ecológica, que se basa en la desconexión entre el yo y la naturaleza. La brecha social, que consiste en la desconexión entre el yo y los demás. Y por último, la brecha social, que consiste en la desconexión entre el yo actual y la esencia de nuestro ser. Si somos capaces de cerrar esas brechas, edificaremos las bases de nuestra existencia en torno a nuevos valores, para aprovechar así la oportunidad histórica de escoger un camino distinto al que hemos estado recorriendo. Sabes, querido oyente, que en Tribuna, Empresa y Valores invitamos a aquellas personas que, bien por el bagaje de conocimientos que nos pueda transmitir, enriquezcan el concepto tribuna, o bien a aquellas que en base a su experiencia nos ilustren desde el concepto empresa, o bien por último, aquellas que por sus ideas, actitudes y aptitudes demostradas en su trayectoria profesional den sentido al concepto valores. A nuestro invitado de hoy, Sergio Aragón Peña, no le invitamos por su exitosa trayectoria profesional como empresario, ni por su larga experiencia de más de 30 años en la organización altruista Rotary Internacional, donde ha conseguido alcanzar los más altos puestos de su jerarquía. Lo invitamos por su condición de caballero de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, para que nos hable de la épica, los mitos y los valores de la gran odisea que supusieron las cruzadas en la Europa medieval. Bienvenido, Sergio. Hola, Luis, buenos días. Sergio, si hay una historia que nos emociona a todos, en mayor o menor medida, es la de las cruzadas. Sabemos que el objetivo principal era el de rescatar Tierra Santa del poder de los musulmanes, pero ¿qué otros factores incidieron en ese hecho histórico acaecido hace 900 años? Sí, muchas gracias. Evidentemente, el origen de las cruzadas, lo que se vino a llamar las cruzadas, las peregrinaciones que se sucedieron y toda esta épica tuvo su origen en la recuperación de Tierra Santa y en un concepto absolutamente religioso, favorecido por la Iglesia, por los papas, al cual se adhirieron pues los nobles y una buena parte, una gran parte, digamos, del pueblo en aquellos tiempos. Este es el origen de toda esa epopeya. Sin embargo, como tú muy bien también aduces en la presentación, hubo muchos otros factores que incidieron a ello. Hubo factores, por supuesto, sociales, hubo factores políticos. Yo quiero hacer la observación también de que cuando hablamos de una cosa tan grande que ocupó varios siglos de la historia europea, como son las cruzadas, en términos genéricos, no podemos pretender darle un carácter de uniformidad, en el sentido de que fueron esto y únicamente esto, y fueron buenos o fueron malas o fueron regulares. Cada una tuvo su dimensión, cada una tuvo su determinación, y el análisis de un hecho tan significativo como es este en todos los baremos, desde religioso, político, social, geopolítico, incluso es tan enorme que me gustaría hacer la observación esta previa de que no podemos pretender darle un sentido específico al tema, sino que hay que analizarlo bajo distintos puntos de vista. En ese sentido, creo que, volviendo al punto de origen, y que fue lo que motivó
las dos cruzadas o las tres cruzadas más trascendentes, las que tuvieron, digamos, mayor éxito, había una cuestión absolutamente religiosa. Uh-huh. En aquel tiempo, la sociedad, y hay que situarla en ese sentido, la sociedad vivía al amparo prácticamente de la Iglesia. El fervor religioso era algo determinante, no es una cuestión irreal. No es una cuestión que le miremos desde el punto de vista de hoy en día como si no hubiese existido, porque ahí está la construcción de las catedrales, ahí está toda la documentación, toda la literatura, toda la influencia que tuvo en aquel tiempo el concepto de religiosidad, el ir al cielo o ir al infierno, era algo que pesaba en las mentes de la mayoría de los hombres. Y de hecho, los movimientos que se sucedieron con las cruzadas estuvieron apoyados esencialmente por el pueblo. O sea, no fueron únicamente movimientos que evidentemente fueron posteriormente dirigidos por la nobleza y por los estados que en entonces había en Europa, pero había una enorme capacidad de respuesta por parte de la sociedad de aquellos tiempos. Y ligando esto que me dices tú del pueblo, Sí. de los antiguos serbios de la gleba, ¿no? Como Sí, casi, sí. al concepto religioso, se me ocurre una pregunta. ¿Tenían bula? ¿Tenían alguna especie de premio el cristiano de a pie por ir a Tierra Santa, por formar parte de las cruzadas? Claro, por supuesto, el llamamiento que se hizo por las cruzadas por parte de los papas, de Urbano II en primera instancia en Clermont, en lo que es actualmente Clermont-Ferrand, Clermont en aquella época, y todas las demás cruzadas convocadas por los papas, concedieron una serie de privilegios a los que participaban en ellas, entre ellas las bulas, entre ellas el perdón. Eso hizo que gente de distintas clases, y luego hablaremos del tema de los caballeros, se apuntaban a esto porque era una forma de redención. Correcto. Por no hablar de que también, si lo contrastamos con las cuestiones ya un poco políticas de la época, se adhirieron personas que estaban en una situación, digamos, muy controvertida a nivel jurídico o a nivel político, porque los iban a sentenciar por haber cometido delitos, y por tanto encontraban una vía de redención participando en las cruzadas. Todo esto ciertamente ocurrió también. Fue un factor que hay que tener en cuenta. Hablabas antes de cruzadas en plural. Sí. ¿Cuántas hubieron? Pues hubo, de hecho, hay contabilizadas bajo este nombre 9 cruzadas. Si bien realmente la historia habla con carácter propio de 8 cruzadas, porque la novena fue una extensión de la octava. Por tanto, digamos 8 o 9 cruzadas son las que se consideran. Y de todas ellas, las más importantes, las que tuvieron mayor éxito, generaron mayor impacto, en todos los sentidos que antes hemos comentado, desde el sentido religioso, el sentido político, el sentido social, fueron las primeras. Hubo cruzadas de que mejor sería olvidarse de ellas, porque como he comentado al principio, no se puede juzgar un movimiento de masas de esta trascendencia que ocurrió a través de varios siglos como algo uniforme, sino como algo que, como todo en la vida y como todo en la humanidad, no tienen un análisis bajo un solo punto de vista de bondad o negativo, sino que hay muchos factores que influyen, y el origen, digamos, inicial de tipo religioso, de recuperar los santos lugares, en algún momento determinado se fue perdiendo en otras direcciones, por motivos económicos, por razones, digamos, estratégicas, que no eran las que originalmente habían dado lugar a esta concepción. Correcto. Sergio, antes hablábamos un poco de la épica de las cruzadas, ¿no? Sí, un poco de todo lo que es el imaginario que todos llevamos en mente, y evidentemente nos sale lo de las grandes cruces, en, digamos, tanto el escudo como en el hábito que utilizaban los guerreros. Es decir, unimos mucho el término cruzada con el término órdenes de caballería, con el término caballeros. ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo las órdenes militares vinculadas a las cruzadas nacieron? Claro, lo que has dicho es interesante también, porque como antes me he referido, así un poco de pasada, el término cruzadas
digamos, no existió al principio. Eran movimientos, eran llamamientos que hacían los papas, eran peregrinaciones, era recuperar el control de aquellas tierras santas, que tenían su importancia debido a porque donde había vivido Jesucristo y se había originado la fe cristiana, la religión cristiana. Ese era el motivo fundamental, pero el término cruzada solo se vino a fundirse posteriormente, y cruzada viene de cruz. Uh-huh. Cruzada viene de cruz. Y las cruzadas estaban formadas por cruzados. Correcto. Los caballeros cruzados. Y se llamaban cruzados porque llevaban la cruz en sus armaduras y en sus capas, en sus vestimentas. Todos, fuese de la orden que fuesen, llevaban una enorme cruz que los distinguía. Por tanto, el término cruzada y cruzado procede de la palabra, procede de cruz. No hay que olvidar esto, porque es en toda la secuencia de lo que hablamos. Ese fue el origen inicial, aunque luego se fue perdiendo por otros motivos, pero esto fue lo que existió. Hablamos de unos tiempos en la Edad Media donde yo a veces digamos con poco rigor, pero sí un poco en mi cabeza me da vuelta el concepto de aburrimiento. Yo creo que la gente vivía muy mal. La gente, incluyendo, digamos, las personas de más nivel, tenían la ocupación del tiempo era un factor fundamental. Y yo creo, y el tema religioso ocupaba un lugar trascendental. Uh-huh. Dentro de esa trascendencia, el hacer cosas de tipo épico, el tener aventuras, el tener un cierto espíritu de nobleza, era algo que se fue gestando en determinados sectores de la sociedad feudal medieval a partir del siglo X, a partir incluso quizás anteriormente, y se fueron y en el entorno, digamos, de esa Europa feudal surgieron unas milicias, surgieron unos personajes que fueron el origen de los caballeros. Fueron originalmente los señores, digamos, que hacían la protección, servían a los grandes señores feudales en la protección de sus territorios. Y esto, cuando posteriormente se integró, digamos, esa faceta en el concepto de cruzada o en el concepto de peregrinación bajo la idea religiosa que antes he comentado, fue cuando se fue gestando lo que se vino a llamar el espíritu caballeresco, un espíritu noble caballeresco con una concepción mucho más idealizada, mucho más fundada en valores, digamos, de honorabilidad, de respeto, de protección, de hacer servicio a los demás, de religiosidad, de compañerismo, de valentía, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue lo que dio origen al sentido caballeresco que predominó en la mayoría de las cruzadas. Y de hecho, efectivamente, las órdenes militares o de caballería, porque los nombres también han ido evolucionando con el tiempo, puesto que órdenes militares, estrictamente hablando, pues quizás hubo una nada más, que tuvo un carácter eminentemente militar, como fue la Orden del Temple, ¿no? Ajá. Pero el resto se fundaron más en el concepto de órdenes de caballería, y surgieron todas, digamos, todos los estatutos de creación de estas órdenes militares o de caballería surgen a partir de la conquista o de la recuperación del reino cristiano de Jerusalén, en el año 1098. Es fantástico lo que nos cuentas, porque me reencuentro nuevamente con la épica. Es decir, tú me estás diciendo que había una serie de gente, hombres de armas, mercenarios, sin ir más lejos, que vendían su servicio a los señores feudales que podían haber por ahí, y ahora me viene a la cabeza ya la figura del Mío Cid, por ejemplo, que trabajó con quien le pagó, fuera árabe o fuera cristiano. Así es. Entonces, que esta gente, digamos, que subió éticamente, con, digamos, o bajo el paraguas de la cruzada, con todos estos valores que tú me has dicho y que realmente me has respondido a la pregunta apuntada que tenía para una siguiente ocasión, que era decir, bueno, vamos a ver, ¿qué valores se podrían ahora, digamos, trasplantar en el tiempo
valores de aquellos que en su momento inspiraron este movimiento cruzado de los caballeros. Y ya me has dicho unos cuantos, ¿no? O sea, si quieres repetir algunos, yo te lo agradeceré. Pero si me permites, al hilo de lo que estás comentando, me viene a la cabeza que el gran libro de caballería de la época, un poco, digamos, Edad Media tardía, bueno, fue el de Cervantes, el del Quijote, un libro de digamos, un poco en sentido tragicómico quizás, sí. pero donde venía a realzar los valores del caballero. Sí. O sea, ¿cuál era ese ideal caballeresco? Pues había distintos aspectos, ¿no? Por un lado se exigía una formación. Ajá. No podía hacerlo cualquiera, alguien te tenía que dar entrada, alguien te tenía que ordenar o te tenía que, y ese podía ser otro gran caballero, o sea, tú tenías que servir bajo como auxiliar o como ayudante o como escudero Ajá. primero y tal, hacerte valer, y luego te concedían el estatus de caballero, pero no era algo que uno se pudiese inventar, ¿no? Por tanto había una formación, había una formación previa. El armamento, o sea, digamos, y esto en aquellos tiempos, los hábitos o la imagen que se daba hacia el exterior era algo fundamental. Si hoy en día tiene cierta importancia, entonces era crucial, diferenciaba frente a los demás el que era y el que no era. Y también la calidad de tu armamento. Si llevabas cosas o ropajes que no guardaban relación, pues evidentemente eso tenía una connotación que podía ser negativa. Poder, o sea, había la suposición de que el hecho te daba un prestigio, Ajá. digamos, ante la sociedad, un cierto poder frente a los demás. Podía solucionarte la vida, podía ser una forma de vida que eventualmente te llevase a la nobleza o te llevase a tener riquezas que te permitiesen solventar tu existencia de una manera digna. Pero luego estaban los valores, digamos, valores épicos, por decirlo, digamos, se le suponía heroicidad, valor, o sea, valor personal, decisión, coraje, muy bien. El compromiso. Uh-huh. Es decir, la lealtad, Ajá. el sentido de superación, la fraternidad de armas, lealtad, fraternidad, digamos, el compromiso frente a los tuyos, a tu propio cuerpo, a tu propia orden. Uh-huh. El ideal de servicio. El ideal de servicio es ayudar a los más débiles, ayudar a los demás, sobre todo a los más débiles. En los libros de caballería y concretamente en el del Quijote, pues, por ejemplo, a las damas desvalidas era algo que tenía una importancia trascendental en los tiempos. Y y por qué no decirlo, la defensa de la religión cristiana. Uh-huh. Es decir, había un apoyo por parte del establishment eclesiástico en aquellos tiempos esencial que daba sentido, en un sentido, digamos, también religioso, cristiano, a lo que era el concepto de caballero. Esta es la... Correcto. No, una respuesta tremendamente ilustrativa. Me quedo con parte de la misma. Cuando has mencionado al Quijote, sí. que realmente yo quiero recordar que cita libros de caballería, como puede ser Tirant lo Blanc, claro. de Joan de Martorell, creo que lo escribió, sí. Y algún otro más, ¿no? Sí, es decir, sí. Pero claro, o sea, independientemente del aspecto puramente, digamos, irónico que pueda tener el tema, trasciende a día de hoy, bajo el término Quijote, una serie de valores que todavía hoy son tremendamente respetados y de alguna manera, deseados por la ciudadanía que está viviendo en el siglo XXI, con lo cual sí realmente ha, digamos, traspasado, digamos, todas las centurias de entonces a ahora estos principios y valores que tú has puesto, ¿no? Fantástico. Hay que me viene aunque evidentemente también es una obra que ha tenido su crítica, ¿no? Pero hubo un musical, El hombre de la Mancha, ópera, El hombre de la Mancha, con muy buena música, por cierto, que con una música, digamos, atractiva, que tenía como lema el sueño imposible. Sí, señor. Donde la épica se fundamenta en alcanzar algo que es
Exacto. un ideal, ¿no? Alcanzar un ideal. Esto es parte, digamos, de toda esa... Señor. Sí, muy bien apuntado, muy bien apuntado. Bueno, la relación entre los peregrinos y los musulmanes no fue fácil. Y ha dado lugar a multitud de historias. Sí. Tú, como conocedor del tema que estamos ahora comentando, ¿recuerdas alguna que te haya impactado especialmente? Sí, cuando hablas de peregrinos, desde luego hay muchas... claro, las peregrinaciones a Tierra Santa venían ocurriendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y una de las razones por las cuales se pone en marcha todo ese proceso de recuperación es que surgen dificultades debido a la dominación musulmana de Tierra Santa y no únicamente por la dominación musulmana, sino por la aparición de determinados personajes absolutamente... radicales en el poder en Tierra Santa que limitan, que frenan o que ponen trabas a la llegada de los peregrinos, que venían ocurriendo desde el siglo IV después de Cristo, lógicamente, con cierta normalidad y con cierta protección. Y eso, pero yo me gustaría cuando hablamos de los peregrinos o de las personas que fueron allí a Tierra Santa bajo el concepto de peregrinación o bajo el concepto, digamos, de cruzados, hay aquí una cuestión importante. Y es que independientemente de los aspectos bélicos, muy crudos algunos de ellos, una vez que están establecidos en el territorio, tienen que convivir con la población nativa, que se compone de muchísimas etnias, pero fundamentalmente son musulmanes. Porque los musulmanes han establecido el control de lo que llamamos Tierra Santa desde el siglo VII, una vez que surge el Islam, surge el Islam y arrebatan al Imperio Bizantino, que hasta entonces era el Imperio Bizantino, que es el remanente, digamos, de la Roma en la parte, digamos, oriental. Arrebatan, digamos, esos territorios y tal. Pero evidentemente la mayor parte de la gente que allí vive entonces son musulmanes, y una vez superadas los trances de las guerras, de las ocupaciones y tal, hay que convivir con ellos para todo. Hay que convivir pues para todo, para obtener los recursos alimenticios, para muchísimas cosas. Y por tanto esta percepción inicialmente obsesiva, crítica, negativa del musulmán, vamos a llamarlo así, se va transformando en un sentido de colaboración. Porque una cosa es la diferencia de fe, el tener ideas diferentes en cuanto... Y la gente que va llegando allí, que muchos de ellos tenían una percepción absolutamente monolítica de la fe cristiana, se dan cuenta de que hay otras opiniones. O sea, van entrando en otras consideraciones. Entonces eso da lugar a episodios muy interesantes de colaboración, tanto incluso en el terreno militar. Es decir, llega un momento en que los movimientos de la gente que va allí, algunos vuelven, no hay recursos suficientes de personas para cubrir los puestos de los ejércitos. Y se contratan o se utilizan gente de allí, musulmanes, para los propios ejércitos de los cruzados cristianos. Eso ya es un aspecto. Y conviven y viven y tal. Hay en una de las cruzadas, una de las anécdotas más curiosas de Ricardo Corazón de León, me viene a la cabeza, con Saladino, porque claro, no todo eran movimientos bélicos. Hay momentos de una cierta paz, de una cierta tranquilidad, de un cierto respeto, de convivencia entre las distintas facciones, a pesar de que evidentemente los musulmanes nunca dejaron de perder la intención de volver a recuperar lo que perdieron a raíz de las cruzadas en Tierra Santa. Pero, por ejemplo, las partidas de ajedrez de Saladino y de Ricardo Corazón de León eran tradicionales. Uno de los reyes de Jerusalén, concretamente Balduino IV, que aparece en una película interesante de ver, que es El reino de los cielos. Una maravillosa película que yo creo que estarás de acuerdo en que se sustenta mucho en la realidad que realmente ocurría en aquel momento. Sí, porque exactamente en la realidad, y la realidad es
crítica. En realidad no es únicamente si hay cosas buenas, hay cosas regulares, hay cosas malas, ¿no? Y es la vida misma. Entonces, precisamente a Balduino IV se le tiene a pesar de su juventud, murió muy joven, tenía 13 o 14 años, casi desde muy pequeño contrajo la lepra. Y de hecho en la película, pero además eso es cierto, aparece con una máscara de plata que le cubre el rostro, porque el rostro lo tenía totalmente desfigurado y sufría muchísimo por la lepra. Pues los médicos que le atendieron eran árabes, eran musulmanes. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico de la época, el conocimiento de soluciones en muchísimas cosas, de tecnologías y tal, no estaban en el mundo cristiano, que era realmente estaba más atrasado culturalmente, vamos a llamarlo así, con respecto al mundo árabe, que se había ido refinando con el paso del tiempo. Entonces, en el tema de la medicina recurrían a los médicos. Hay multitud de anécdotas de este tipo que hacen ver que, independientemente de los conceptos de guerra que determinaron lógicamente el futuro y la situación en muchos momentos, hay situaciones de equilibrio, de paz, de tranquilidad, de convivencia, donde hay apoyo entre todas las partes. Sí. Es bien cierto que en aquel momento culturalmente estaba más adelantado el Islam que no Occidente. Y viene a la memoria también nombres como Averroes o como Avicena, en cuanto a matemáticos, en cuanto a médicos también. Claro. Y es así, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que más nos llama la atención, que es el tema bélico y todo lo demás, yo tengo una anécdota que me dirá si es cierta o no. Tengo una anécdota que es que, había una, digamos, tribu muy sanguinaria, musulmana, que respondía al nombre de asesinos. O asesinis, pero la traducción era asesinos, ¿no? Que la dirigía el viejo de la montaña, tenía una especie de nombre así un poco taumatúrgico, ¿no? Y no tenía miedo a nadie, efectivamente, pero a nadie. No, a unos sí, a los monjes guerreros. Es decir, los monjes guerreros, que también se conoció así, los templarios, eran los que únicamente temían aquella tribu de asesinos. Bueno, eso es una anécdota. Ciertamente, como antes también te he comentado, el término también de órdenes militares es un poco controvertido porque, digamos, aunque es verdad que en una primera parte, digamos, por ejemplo, la Orden del Santo Sepulcro también, monjes guerreros, tiene una función también de apoyo militar en un momento determinado, pero es cierto que la que más y también, por supuesto, no debemos olvidarnos de la orden hospitalaria de San Juan, llamada o reconocida más popularmente como la Orden de Malta. Correcto. Tuvieron una influencia, incluso posteriormente a las cruzadas, muy importante en el Mediterráneo, sobre todo, pero la que más se caracterizó en aquel tiempo por su actitud, digamos, como ejército, es decir, en el sentido militar, fue precisamente la Orden del Temple. La Orden del Temple tuvo una importancia grande desde el inicio. No fue la primera en que se constituyó, pero tuvo un desarrollo importante por su carácter militar y su rol en ese sentido destacado, el monje guerrero, y posteriormente, porque además las normas que los hacían de convivencia que tenían eran muy estrictas, y luego en el desarrollo posterior que tuvieron en toda Europa, digamos, con la construcción, pues las construcciones de fortalezas, de castillos y tal, y en el sentido, digamos, económico también, puesto que se convirtieron realmente en los banqueros de los reyes, que fue lo que les perdió, lo que les propició la destrucción. Desgraciadamente es así. Desaparecieron y perdieron el apoyo del papado. El papado era el que, digamos, daba carta de naturaleza, carta de razón de ser a estas órdenes, como es. Y actualmente únicamente hay dos órdenes que conservan este privilegio, por así decirlo, de reconocimiento vaticano o papal, que son precisamente la Orden del Santo Sepulcro y la Orden de Malta.
Ajá. La Orden del Temple ya no existe, por supuesto. Es decir, esto aquí no quiero entrar en polémicas, pero evidentemente cualquier cosa que exista por ahí bajo ese nombre son sucedáneos, son cosas que se han inventado posteriormente y tendrán su función la que quieran, pero evidentemente no tienen ese carácter de reconocimiento que únicamente hoy en día ostentan dos órdenes, que son la Orden del Santo Sepulcro y la Orden de Malta. Es decir, esto es... Correcto. Vamos a ver, todas esas órdenes que nacieron, más o menos de forma coetánea, ¿seríamos capaces de decir qué les une y qué les separa? Algunos puntos que les uniera y algunos puntos que las hiciera distintas unas de otras. Bueno, porque si no, claro, llegamos a la conclusión de que es igual apostar por una que apostar por la otra, ¿no? No, bueno, sí, se va. Yo creo que, como digo, en una primera fase hay una gran colaboración entre todas ellas, porque había que estructurar los territorios. Se van repartiendo las zonas, digamos, de dominio. O sea, es decir, no hay. Cuando hablamos del reino de Jerusalén y hablamos de la recuperación de los santos lugares, tampoco es un tema digamos que ya está, ¿no? Es decir, se crean unos dominios, unos territorios que se van adscribiendo a ciertos nobles, con los privilegios, digamos, regularlos, y predomina, esto es también un tema interesante, en el modelo de organización social y político que surge allí en Tierra Santa a raíz de la conquista de los territorios, del sistema feudal. Ajá. Es decir, por eso también entonces las órdenes siguen manteniendo en aquel tiempo una función también de protección y de tipo bélico en algunos casos y tal. Entonces, ¿qué aspectos, aparte de esto que he comentado, colaboraciones, por supuesto, en el plano de defensa siempre existió, más o menos entre todas las órdenes, que existieron disputas entre ellos, evidentemente, disputas por rango, por quién mandaba, por la ostentación del poder, por supuesto. Y algunas de esas historias se ven en las películas, se ven en los libros, están documentadas, son ciertas, traiciones, toda clase de cosas, como es normal en los grupos humanos. Pero en un sentido, digamos, de profesionalidad, se van especializando. Es decir, la orden, por ejemplo, la orden de hospitalaria, que luego vino a llamarse de Malta, se especializa en los hospitales, en crear zonas de refugio para los peregrinos que acceden a Tierra Santa. La Orden del Santo Sepulcro, en aquel momento, digamos, épico, se concentra entonces en la protección de los lugares del Santo Sepulcro, de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, fundamentalmente. Y luego, con el paso del tiempo, adquiere otras funciones, y supongo que luego lo comentaremos con más calma. La Orden de San Lázaro, que es posterior, se especializa en el tema de los leprosos, es decir, cura a los leprosos, y de hecho, dentro de esa atención, la lepra lamentablemente, era una enfermedad muy potente en aquellos tiempos, en aquellos lugares, independientemente de otras. Disentería, había toda clase, son zonas donde las condiciones de vida y de clima hacían que la propagación de enfermedades era muy fuerte. Pues, por ejemplo, el tema de la lepra, los de San Lázaro se ocupan de ello y atienden a caballeros de otras órdenes en sus posibilidades. Por tanto, hay un grado de especialización en el ámbito del servicio que las define. No hay que olvidar tampoco, Luis, antes has hecho referencia al Quijote y tal, que en todo ese proceso seguía habiendo, todo esto se nutre también en su origen de un temor a la conquista de los pueblos europeos por parte de los musulmanes. Los musulmanes habían, desde que surgió el Islam y que surgió, digamos, todo el movimiento de la expansión de la musulmán por el norte de África hasta llegar a Italia, hasta llegar a España, recordemos que fueron frenados en Poitiers por Carlos Martel, precisamente. O sea, digamos, es decir, la proximidad, aunque esto ocurrió muy anteriormente, pero el temor que había en
en los pueblos de aquella época, en la sociedad, era que no se podía permitir el avance de los musulmanes, de los infieles, o sea, no se podía permitir. Y no olvidemos también que España, lo que hoy consideramos España y Portugal, estaban sumidas en aquel tiempo en un proceso de recuperación de los territorios que han sido ocupados, que habían sido conquistados por Al-Ándalus, sí, por los árabes, sí, en diferentes oleadas, ¿no? Es decir, se van creando los reinos cristianos hasta llegar a la unificación bajo los reyes católicos, pero en aquel tiempo todavía eso estaba en medio del proceso. Es decir, correcto, que los estados cristianos del norte de España se nutren también de esa filosofía, incluso de personas que vuelven de las cruzadas, los cruzados, sí, se integran y crean órdenes militares, crean órdenes específicas en España, como son las de Calatrava, de Santiago, Montesa, etcétera, etcétera, con ese mismo espíritu, digamos, que antes hemos comentado, pero dando apoyo a los procesos de reconquista y generando, digamos, lo que se viene a llamar, y todavía hay muchos pueblos con ese nombre, las encomiendas, es decir, territorios donde los reyes no podían, mantenían la batalla por la recuperación, pero no tenían tropas suficientes para poder controlar las fronteras, y les encargan a estos cruzados, a estas órdenes militares, que hagan esa función. Hay tantísimas historias, tantos escritos, tantas obras de teatro, de novelas, que son fantásticos. O sea, es toda una época lo que va ahí. Pero, y quiero decir que tuvo una influencia extraordinaria, no únicamente en los territorios de Tierra Santa, sino que también en todo el resto de Europa. Sí, señor. ¿Por qué no hablamos un poco ahora de lo que a ti te toca más directamente? ¿Vale? Me refiero a que históricamente el Orden de Santo Sepulcro ostenta el prestigio de ser la primera de las creadas en Tierra Santa. Sí. Háblanos un poco de ella. Bueno, aquí tenemos el privilegio, por así decirlo, de que fue Godofredo de Bouillon el que, digamos, el que creó, el responsable de la creación de esta orden de caballería, a raíz de la conquista de Jerusalén, la ocupación de Tierra Santa. Hay que recordar que una persona absolutamente religiosa, Godofredo de Bouillon, era un noble de lo que hoy en día consideraríamos Bélgica, de esos territorios, porque hay que tener en cuenta que la primera cruzada tuvo, digamos, varias llamadas por parte del Papa Urbano II, pero la principal fue en Clermont, lo que hoy en día es Clermont-Ferrand, entonces era Clermont, y bajo una muchedumbre tremenda, digamos, donde él especifica lo que está ocurriendo, la destrucción de los santos lugares, porque habían habido predominaba un régimen musulmán extraordinariamente, digamos, fundamentalista y tal, ¿no? Que no siempre ha sido así. Y entonces el fervor popular clama Deus lo vult, en el idioma occitano, Deus lo vult, Dios lo quiere, o sea, Dios quiere que recuperemos, que actuemos, ¿no? Era el pueblo, y el pueblo incita a los nobles de aquella época a ponerse al mando de este movimiento. Uno de ellos, no fue el único, fue Godofredo de Bouillon, que vende todos sus castillos, sus propiedades, para poder contratar tropas. O sea, a las tropas había que pagarlas. Claro, a la gente que iba había que darles alimentos. Es decir, no era para poder sufragar la construcción de su propio ejército, que fue uno de los... Y por suprimir muchísimos capítulos, digamos, de cómo esto ocurrió hasta llegar allí, porque hubo muchísimas incidencias y también, digamos, disputas entre las distintas facciones de nobles que dominaban los distintos grupos. Al final fue Godofredo de Bouillon el que fue elegido para dirigir la operación de toma de Jerusalén y para ser el jefe de Estado, por así decirlo. Pero él le querían proclamar rey. No quiso ser proclamado rey, porque dijo: yo no ostentaré corona de oro donde
Jesucristo ciñó corona de espinas y no quiso aceptar el título de rey, sino que aceptó el título de protector de los santos lugares. Este fue el origen, y ahí él creó un cuerpo, digamos, de protección a la Basílica del Santo Sepulcro, que se constituyó posteriormente en lo que es la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Después de Godofredo de Bouillon, porque la verdad es que murió al cabo de un año de la toma de Jerusalén, murió al cabo de un año, los demás que le siguieron sí que se proclamaron reyes, pero él no quiso. Él fue digamos, el brazo ejecutor o el inspirador de lo que es hoy en día la orden lo que fue la Orden de Caballería del Santo Sepulcro desde entonces hasta ahora. Perfecto. Tú perteneces a la Orden Canónico Militar de Santo Sepulcro. ¿Quién puede acceder a ella? Puede acceder cualquiera. No sé, pero quizás, no sé, no me lo has preguntado, pero quizás debería hacer una referencia a esta cuestión. Es evidente que hay una evolución desde las cruzadas hasta ahora, ¿no? Una evolución de todas las órdenes militares, la del Malta, la de van pasando épocas y se van modificando, se van estructurando los fines. Los fines que se persigue, que los fines ya no son militares, claro, ni mucho menos. Eso hoy en día no tiene absolutamente ningún sentido ni tendría ninguna lógica. Es decir, la transformación ha sido una cuestión sustancial, y la configuración de los fines sociales y religiosos que tenemos, es igual que en Malta, son absolutamente fundamentales. Es decir, los criterios que hoy definen la existencia de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro es el apoyo a los cristianos de Tierra Santa. Es decir, el evitar que la población, en un tiempo muy numerosa de cristianos en Tierra Santa, desaparezca o vaya disminuyendo, como está ocurriendo. ¿Y por qué está disminuyendo? Pues partamos de la base de que la mayoría de los cristianos que viven en Tierra Santa, y consideremos el territorio de Tierra Santa como el actual Estado de Israel, Jordania, Gaza, parte de Siria, parte de Irak, Chipre, Líbano, etcétera, etcétera, la mayoría de ellos son palestinos. Son palestinos que son cristianos. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la etnia. Por tanto, la inmensa mayoría de los cristianos, además, son más auténticos que nosotros, porque ya estaban allí, claro, en tiempos de Jesucristo, ¿no? Es decir, son palestinos, y estos palestinos son una rara avis en un mundo que es musulmán. Y por tanto son una rara avis también dentro del Estado de Israel, donde la mayoría son judíos. Es decir, están habiendo inmigraciones hacia el territorio de Israel o hacia los territorios ocupados por Israel en la actual Palestina procedente de las guerras de Siria, procedente de las guerras de Irak. Y gente que está allí, que son palestinos cristianos, cada vez en condiciones más complicadas de vida, porque no tienen apoyos por parte del resto de la comunidad que es musulmana o es judía. Por tanto, viven en una situación de precariedad. De cierta precariedad. Hay poblaciones que es cierto que son mayoritariamente cristianas, como es el caso de Nazaret, por ejemplo. Palestinos cristianos. Nazaret tiene una gran población de palestina cristiana dentro del Estado de Israel. Bueno, pues la misión que tenemos nosotros es la de cooperación con el Patriarcado Latino de Jerusalén en distintos proyectos, de tipo social, en hospitales, en escuelas, en universidades, en centros de acogida, en centros de todo tipo, en crear programas, y esto es lo que hacemos. Recogemos fondos y hacemos peregrinaciones para sustentar con esa peregrinación a los negocios de los cristianos en Tierra Santa. Ese es el aspecto, digamos, material.
Pero antes del aspecto material está el aspecto religioso, es decir, el requerimiento fundamental para entrar en la Orden del Santo Sepulcro es la religiosidad. Tienes que tener un convencimiento personal y un carácter, digamos, de aceptación y de fidelidad a la religión católica trascendente, y practicarlo. Es decir, que estos son los motivos fundamentales. Y evidentemente no se entra en la Orden del Santo Sepulcro, como tampoco en la Orden de Malta, sin invitación, que es como en tantas cosas. Alguien te tiene que proponer, que apadrinar, tienen que examinar, tienen que valorar tus para así decirlo, esos valores, ¿no? Y al final la confirmación viene de Roma. Al final, digamos, después de todas las sugerencias o todas las propuestas que hay, la aprobación final viene del Vaticano. Interesante. Pero el requisito de dar, digamos, prueba de nobleza ya no es necesario. No. Esto fue, como antes hemos comentado, en esa transformación, digamos, del guerrero, del caballero, en un sentido más noble. Es decir, hay de esto no hemos hablado, pero evidentemente había mucho, porque hubo peregrinaciones masivas anteriormente a lo que es la primera cruzada, que fueron un fracaso, porque fueron movimientos populares, digamos, absolutamente desorganizados y que se los cargaron a la primera ocasión, ¿no? Es decir, fue cuando los nobles, algunos nobles de Europa, se ponen al frente, digamos, de la dirección de estos movimientos, cuando tienen éxito. Fue cuando el concepto de caballero se transforma en algo épico, algo, digamos, con unos valores que requiere una formación tal. Por tanto, en ese primer origen es cierto que los caballeros que forman la Orden del Santo Sepulcro son nobles. Y eso va durando, digamos, un tiempo determinado, hasta que evidentemente el paso de los tiempos, y llegamos hasta ahora, esto no tiene más sentido que la anécdota. Es decir, porque no hay nada que se pueda sustentar y que pueda pervivir basándose únicamente en esos criterios. Por tanto, hoy en día no es una condición que fue antaño sine qua non esta cuestión de nobleza para poder entrar en la Orden del Santo Sepulcro. Perfecto. Pues nada, querido oyente, estamos llegando ya casi al final del programa. Únicamente que, vamos a ver, ya que estamos hablando ahora del enfrentamiento entre musulmanes, cristianos, tal. Sí. Mi equipo me ha preparado un cuento sufí. Como sabes, los sufís es el equivalente a los místicos católicos, sea los místicos musulmanes, ¿no? Sí. Entonces, es un cuento muy breve, ¿no? Y le preguntaron a un sabio, ¿quién te guió en el camino? El sabio contestó, un perro. Un día lo encontré casi muerto de sed a la orilla del río. Cada vez que veía su imagen en el agua, se asustaba y se alejaba creyendo que era otro perro. Finalmente, fue tal su necesidad que, venciendo su miedo, se arrojó al agua y entonces el otro perro se esfumó. El perro descubrió que el obstáculo era él mismo y la barrera que lo separaba de lo que buscaba había desaparecido. De esa misma manera, mi propio obstáculo desapareció cuando comprendí que yo era ese obstáculo. Fue la conducta de un perro la que me señaló por primera vez el camino. Muy bien. Bueno, pues si me estás escuchando ahora significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa, que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que nos dice Mafalda. A menudo, a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe lo que quiere decir guau. Desde Barcelona, agradeciendo a Sergio Aragón su enorme cantidad de ilustración que nos ha dado respecto a las órdenes de caballería, recibe un fraternal abrazo de Luis Morales Ruggi. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.